Mi nombre es Bronia Nosnik. Hace un par de años tuve un programa que se llamaba Mentes Brillantes, Ideas que Inspiran, eh, en el contexto de la pandemia. ¿Por qué lo hice? Porque era importante traer consideraciones, reflexiones, historias que pudieran iluminarnos y poder presentarnos nuevas ideas de gente que ha vivido experiencias importantes. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con Dani Zajarías. Nos va a platicar qué es lo que ha hecho y la verdad es que le ha tocado vivir retos interesantes, importantes, gratificantes, difíciles, y ustedes van a oír por parte de él cuál es su historia. Dani, muchas gracias por venir y por platicarnos tu historia. Platícanos quién eres. Bueno, primero que nada, gracias Bronia. Me da muchísimo gusto verte en persona porque nos mensajeamos de vez en cuando y me encanta poder venir y visitar a México de vez en cuando, que no vengo lo suficiente, yo creo. Bueno, o sea, te platico un poco de mi historia. Yo soy mexicano, nací en México, crecí en México, soy de la comunidad Betel y y después, o sea, estudié medicina aquí en México, me fui a Inglaterra, empecé a hacer más estudios allá, maestría, doctorado, y llegué a un momento en que dije, no sé qué más quiero hacer, y hice Alia. Esto fue en el 2016, y desde el 2016 estoy en Israel. Al principio llegué un poco confundido, un culture shock muy fuerte de venir después de México a Israel, no creo que tanto, pero creo que Inglaterra a Israel un poquito más. Y llegando a Israel, pues recibí un Tzav Rishon, una orden del ejército que ni sabía que me tocaba a los 31 años y acabé en el ejército. Obviamente como médico, pero es algo que nunca esperé que me iba a tocar. Y la gente que me conoce de niño hubiera dicho eso, que yo era la última persona que iba a acabar como un oficial en el ejército. Y pues desde entonces he estado desarrollando mi carrera como urgenciólogo en Israel y he trabajado en varios diferentes hospitales. También regresé a Inglaterra a hacer una subespecialidad en resucitación. Y ahora estoy de regreso en Israel. Desde octubre 7 llevo estando ahí. Estuve trabajando en el hospital en Tel Aviv. Y ahorita en pocos meses paso a dirigir el hospital en Hadera, en Hillel Yafe. Bueno, en urgencias, obviamente, no el hospital. Wow. A ver, platícanos por qué trabajas en urgencias. Para mí urgencias es la medicina. Yo creo que desde que era muy chico, lo que más me llama la atención en las urgencias. Tiene muchos elementos que la verdad te dan una gratificación muy rápidamente. Eh, Tienes la oportunidad de hacer un diagnóstico rápidamente y saber qué es lo que tiene esta persona, incógnito de no saber qué es lo que lo está causando el dolor y al mismo tiempo puedes darle tratamiento y quitar ese sufrimiento. Y yo creo que eso es lo que realmente como urgenciólogos nos da lo más como en nuestro trabajo, el poder ver una persona que está sufriendo, entender por qué y quitar ese sufrimiento. Y yo creo que ese es el propósito de la medicina y en las urgencias lo podemos hacer rápidamente. Y pues desde chico estuve en las urgencias, estuve en Gamcoag, estuve en la Cruz Roja, toda mi carrera me metí a hacer urgencias, estuve de voluntario en el CDI, en la clínica, y pues en un momento quería neurología, radiología, 20.000 cosas, sí le agarré un poco de elementos, pero siempre acababa regresando a las urgencias. Me apasiona. Te pido que nos hagas un día en urgencias, pero un día también en urgencias en Israel, en tiempos de guerra. Bueno, primero que nada, el día del urgenciólogo puede ser día o puede ser noche. Trabajamos las 24 horas, 7 días a la semana, entonces depende cuándo nos toca. Eh, no sé si vieron la serie de The Pitt. La verdad, esa es la primera serie que yo he visto que realmente se ve lo que es
ser un urgenciólogo, las urgencias. Y de hecho, en esa serie, no se las voy a morar que no la ha visto, lo que pasa en ese día en particular es algo que nos pasa muy seguido en Israel. Entonces, bueno, llegando a eso, entonces voy a explicar básicamente lo que es un día. O sea, obviamente depende a qué horas llegas, si está tranquilo o no tan desastroso el ambiente. Depende en qué hospital en Israel obviamente estás trabajando, porque cada región de Israel tiene sus peculiaridades y su población es un poco diferente. Pero básicamente llegas y tratas en las mañanas cuando está un poquito más calmado y que tienes más personal, dar clases, enseñarle a la siguiente generación cómo diagnosticar, pasar a hacer la visita un poquito, hacer simulaciones, prepararnos, hacer una simulación, por ejemplo, de un evento mass casualty incident, un evento o sea, en masa. Y después empieza el día a acelerarse, empiezan a llegar todos los pacientes, tanto los pacientes que es, ay, me duele la cabeza y no quiero ir a trabajar hoy y no voy a ir con mi doctor, y necesito que me dé un justificante, hasta las cosas serias, trauma, infartos, strokes, o sea, todo te puede llegar y nunca sabes qué es lo siguiente que te va a llegar. Entonces por eso tenemos que estar preparados. Y entonces en el día estamos realmente viendo pacientes. Yo como jefe de urgencias o la persona más, con más senioridad en el departamento, mi trabajo normalmente es ir viendo que todo el departamento fluya, que funcione de forma adecuada y apoyar a los doctores más jóvenes. Te hablan y de repente estás a la mitad de ver a un paciente y te dicen, no, es que tengo un paciente que está sangrando, entonces sales corriendo. No, es que creo que este paciente, el electrocardiograma se ve feo, es un infarto, llama al cardiólogo. Así vas de un lado al otro. O sea, yo con mi Apple Watch acabo las calorías en medio shift. Me imagino. Entonces, la verdad es ajetreado. La verdad, yo creo que yo siempre fui un poco hiperactivo y con deficiencia de atención, pero creo que para la gente, si hay alguien que está considerando medicina y tiene hiperactividad, urgencias, no hay de otro. Bueno, suena, pues así como que simpático, pero la realidad no creo que sea tan simpática porque estás hablando pues de vidas humanas, ¿no? Y que de repente pues también la inmediatez de tomar decisiones, pues aquí sí estás hablando de vida o muerte, ¿no? O hasta hay cosas que creo que hasta son peores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también mucho considerar. Unas veces son las decisiones de cuándo no hacer demasiado porque estamos haciendo daño. Uf, qué difícil. La tecnología, la inteligencia artificial, ¿cómo influye en un departamento de urgencias? Bueno, la tecnología... Si lo ha modificado también. Lo ha modificado. La tecnología es importantísima, particularmente en un ambiente como de urgencias, en donde tienes muy pocas manos, muy poca gente para tantos pacientes. La tecnología te puede ayudar. Y el agotamiento. O sea, a las 4 de la mañana estar viendo una radiografía, o sea, se ve como un garabato. Entonces, realmente tener el apoyo hoy en día de inteligencia artificial para darte un extra, decirte, oye, aquí se ve algo sospechoso, y sí, ahí está la fractura, no la había visto. Entonces, la verdad, es algo que nos ayuda mucho. Lo que más a mí personalmente, una de mis subespecialidades es ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es una forma increíble de ver adentro del cuerpo. O sea, siempre vemos a los doctores con su estetoscopio. Yo no cargo estetoscopio, ya no lo uso. Mi estetoscopio es el interno que le digo, oye, ve a la cama 5 y dime qué escuchas. Pero yo traigo en mi bolsa un ultrasonido todo el tiempo y a todos los pacientes puedo ver dentro qué es lo que está pasando. Esa tecnología ha revolucionado la medicina y yo creo que las urgencias más. Porque antes el ultrasonido se tenía que hacer en un cuarto, se tenía que llevar al paciente. Hoy en día es tan pequeño ese aparato, del tamaño de un iPhone, que lo puedes traer al paciente y puedes darle atención al paciente
en el momento en que llega, en el momento en que le estás dando un medicamento, en el momento en que estás empezando a hacer un procedimiento, es lo mejor. Y la inteligencia artificial también está entrando al ultrasonido, está entrando no solamente a las imágenes, como mencionaba, para ayudarnos a diagnosticarlas, pero también yo creo que el 60-70% del tiempo de un urgenciólogo no atendemos al paciente, estamos escribiendo notas. Y en un país como Israel, con seguridad social, con un sistema de salud universal, es muy importante tener un récord del paciente en todo momento. Pero eso también quiere decir que nosotros pasamos enfrente de un teclado muchas horas. Hoy en día con la inteligencia artificial podemos grabar, o sea, mientras estamos yendo de un paciente al otro, grabamos 5 comentarios. Cuando llegamos a la computadora, está escrito el resumen. Nada más tenemos que ver que todo esté bien y lo mandamos. Nos ahorra horas y horas y horas. Oye, a ver, mencionaste que tienes el ultrasonido así como un iPhone. Yo, bueno, eso sí, no lo había yo oído. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, obviamente no me están pagando las compañías, no voy a decir No, de qué, no. pero hay ultrasonidos, ya hay ultrasonidos, lo que se llama handheld ultrasound devices, y a nosotros los urgenciólogos le llamamos esto POCUS, Point of Care Ultrasound, o sea, en el punto de venta, digamos, hacemos ultrasonido. Y es un aparato como el ultrasonido que, o sea, a las mamis les hacen en la panza, pero nada más es la última parte y todo es inalámbrico. Entonces eso se comunica a mi teléfono, entonces saco mi teléfono, saco mi ultrasonido, pongo el ultrasonido, veo en el teléfono, tomo las imágenes que necesito. Si necesito consultar a un radiólogo porque hay algo que no entiendo muy bien, puedo simplemente mandarle la imagen o por video puedo comunicarme con el radiólogo y decir, oye, estoy haciendo un ultrasonido a esta paciente, ¿qué crees que hay aquí? Ah, sí, sí tienes razón, sí se ve así. Bueno, eso sí es así como... Es el futuro, pero el futuro está aquí. Y ya no tienen que, en algunos casos ni siquiera tienen que llenar de agua el órgano. Esto es para urgencia, van y... Sí, obviamente el hacerlo con un ultrasonido chico y en urgencias es un poco menos específico. También depende, obviamente, como decimos, cuando me preguntan cuál es el mejor ultrasonido, le digo de la mano para arriba. Sí. O sea, la verdad es agarrar el callo de cómo, o sea, es un arte hacer un ultrasonido realmente. Sí. Entonces, no es como los ultrasonidos gigantes que tienen mucha mejor imagen, pero para nosotros es muy bueno para poder llegar a un diagnóstico potencial. Y muchas veces nosotros tenemos una pregunta de sí o no. Una persona que acaba de estar en un accidente de coche y tiene la presión baja, queremos ver si está desangrándose por adentro. El ultrasonido nos enseña que hay líquido adentro que no debería haber. Es increíble, nos permite ver neumonías, ya no necesitamos hacer radiografías unas veces. Wow. Para un paciente con un problema de corazón, puedo ver el corazón, puedo ver el infarto, en dónde está el infarto. Y eso es algo que hace 5 o 10 años no era posible, apenas estaba empezando. Qué impresión. Bueno, a mí sí me gustan las series de médicos. Entonces lo que me estás diciendo, digo, suena como ciencia ficción, pero es la realidad. Entonces también vivir ese momento en donde hay estos adelantos tan importantes, pues también es muy emocionante. Sí, la verdad estamos viviendo, es un Brave New World, es un momento nuevo en donde estamos incorporando tecnología. Sí, obviamente a todos nos da miedo la inteligencia artificial y qué es lo que va a pasar. Y a mucha gente le dicen, o sea, a los médicos dicen, es que te va a reemplazar un robot, te va a reemplazar la inteligencia artificial. En urgencias no. En urgencias hacemos tantas cosas diferentes que va a tardar mucho tiempo para que la inteligencia artificial pueda hacer todas las técnicas que hacemos, todos los procedimientos, todos los diagnósticos, todo, o sea, y muchas veces nada más es, o sea, ves al paciente y dices, algo está muy mal, y el paciente está ahí platicando, algo está muy mal. No sabes ni lo que es, pero algo sientes. Sí. Y eso todavía no llega. Entonces, la urgenciología yo creo que está todavía safe de que nos quiten, pero sí, la radiología, como estamos viendo, hoy en día los radiólogos están haciendo nada más la segunda vista. Los cirujanos, ya hay robots que hacen muchas cirugías por sí mismas. Sí. Entonces, es un mundo interesante. Nos vamos a tener que diversificar en cierta forma, no como estábamos antes diversificados, pero yo creo que la tecnología bien aplicada nos va a ayudar a salvar mucha gente. Sí.
Y hablando de la parte humana, ¿tú tienes algún momento específico que realmente te haya impactado en un departamento de urgencias? Uy, un momento, esa pregunta es para cada hora, casi, casi, pero sí, hay muchos momentos. Digo, obviamente después del 7 de octubre, vivimos muchas cosas. Yo, de hecho, estuve en un hospital que no recibimos la primera ola de pacientes. Muchos de los pacientes que llegaban a los hospitales del sur y veían que no estaban tan graves, no los mandaban a nosotros. O sea, entonces nosotros recibimos, digamos, la segunda ola, pero también vimos muchas otras cosas más. Eh, Cada paciente realmente es una memoria extra que tengo. O sea, la verdad es impresionante cómo me acuerdo en qué cama estaba cada paciente que vi. No me acuerdo los nombres, pero me acuerdo en qué cama estaba y qué tenía. Eh, y sí, hay casos en que sí te afectan, te das cuenta que se fue muy difícil. También cuando tienes la cantidad de casos al mismo tiempo. Y una vez te vas a dormir y sigues reviviendo eso todo el tiempo. Pero yo creo que los casos para mí más difíciles son los casos en los que no pudimos hacer nada. Digo, no me voy a ir a detalles demasiado gráficos, pero he tenido pacientes jóvenes que una paciente hace no mucho, 6 meses o algo por el estilo, que llegó, estaba comiendo sushi con sus amigas y de repente se colapsó, llegó a nuestro departamento de urgencias y no entendíamos o sea, qué estaba matando a esta paciente. Tenía sangre en el abdomen, o sea, pero no había estado en un accidente, no estaba embarazada, que pensamos que podía haber sido un embarazo ectópico. Tratamos de hacer todo, la conectamos al ECMO, no sé, otra cosa de tecnología, se platicó mucho durante COVID, que es el Heart Lung Machine, la máquina que te mantiene vivo por mientras. Dijimos, vamos a conectarla, digo, 32 años, no podemos dejarla, o sea, vamos a pelear. La conectamos, le estábamos pasando sangre, tratando de mantenerla viva y nada más no llegamos no, nunca supimos qué fue. Y eso, la verdad, son esos casos que sigues pensando qué pudiera haber sido. Y cada caso que ves una paciente joven otra vez que entra con la presión baja, te regresa a ese paciente y dices, esta vez no me va a fallar, tengo que saber qué fue. Y bueno, y obviamente salvar a la paciente. Qué presión, o sea, el reto humano, médico, científico y con tantos avances y de repente paralizado porque no puedes identificar qué es lo que tiene el paciente. Sí, mira, la medicina es un reto siempre. Las urgencias es un reto a 120 kilómetros por hora. Eh, a mí ese es el tipo de adrenalina que me gusta. Yo no me puedo subir a una montaña rusa, no, o sea, no puedo, no hay forma, pero para mí este es mi tipo de adrenalina. Sí. Y sí, en cierta forma soy un adicto a esto. Como dices, sí, tienes que tener una persona diferente, el urgenciólogo, tienes que tener mecanismos de defensa por las cosas que ves. Muchas veces nuestros mecanismos de defensa es el humor negro. O sea, si los médicos tienen humor negro, los urgenciólogos son lo peor. Entonces por eso me estoy tratando de comportar aquí. Pero me apasiona, hago lo que me apasiona y me encanta poder hacer mi trabajo que tanto me apasiona y al mismo tiempo poder ayudar. Cuando hablaste del 7 de octubre y los días posteriores, ¿cómo mantener la moral de tu equipo? ¿Cómo trabajas en eso? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu inspiración? ¿O cómo buscas que el equipo no se te vaya para abajo bueno, pues puedan seguir haciendo el trabajo que están haciendo? Pues yo creo que la primera cosa que hay que aceptar es de que nos va a afectar a todos. O sea, cuando creemos que no, a mí no me afecta o cuando, eso es lo peor. O sea, y uno de mis trabajos en ese momento cuando estaba como jefe clínico de urgencias,
una de las cosas más importantes era asegurarme de que mis médicos están bien. Y es algo que aprendí en Inglaterra. Porque en Israel todos son fuertes, y son fuertes hasta que se colapsan. En Inglaterra, cuando estaba haciendo mi fellowship, o sea, la persona que estaba al mando del shift llegaba y decía, cada 4 horas pasaba y te decía, oye, vete a tomar un té, obviamente en Inglaterra, tómate 20 minutos, o sea, descansa. No, no, estoy bien. No, estoy viendo que tu calidad de trabajo está bajando. Estás cansado, no te has dado cuenta. Vete a tomar 20 minutos para que cuando regreses estés fresco. Y eso me sirvió mucho el 7 de octubre. Me sirvió mucho para entender cuando veía que la calidad del trabajo bajaba, o digo, era muy difícil sonreír en esos días, pero cuando te das cuenta que la forma en que platicaban, gente que ya no quería platicarte, o sea, ya no venía, o sea, no se tomaba el café a la misma hora, te das cuenta que su personalidad está cambiando y eso quiere decir que algo le está afectando psicológicamente. Muchas veces no lo sabemos que nos está afectando y nos ayuda mucho, en urgencias nos ayuda mucho ser una familia. Realmente nos vemos a todas horas en el peor de o sea, con el peor peinado, o sea, hasta después de estar haciendo la situación olemos feo. Entonces, realmente nos conocemos unos a los otros y nos ayuda mucho decirle, oye, ¿cómo estás hoy? No, bien, bien, no, realmente, ¿cómo estás? O sea, en vez de ese reflejo decir que todo está bien, porque nada estaba bien. Entonces, sí te das cuenta, muchos afectó. Tuve muchos residentes que a todos los llamaron al ejército. Pero bueno, a mí me dijeron, ok, tú estás ahorita haciendo Miluim, estás en reservas, pero a ti te necesitamos en el hospital. Entonces yo estuve uniformado como de hospital, pero haciendo servicio militar. A muchos sí los llevaron a Gaza. A unos cuantos de mis médicos, mis residentes en particular, sí los llevaron a Gaza. Y obviamente jóvenes, todavía no habían visto tanto trauma en urgencias y de repente regresarlos a Gaza y decirles, oye, ¿sabes hacer esto? No, lo he leído en el libro, vas. O sea, estudió el paciente. Llegaron en un estado no muy bueno y obviamente sus relaciones familiares también empeoraban al mismo tiempo estando 2 meses fuera. Y te tenías que dar cuenta, ¿sabes qué? Y sentarte y decir, oye, vámonos a tomar un café. Y decir, está bien, es que mañana no vengas a trabajar, tómate el día. No, 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 es que mañana, tómate el día, vamos a encontrar una forma de darte el día para que estés bien. Es que vete a ver a tu familia, no los has visto. Y eso creo que es la parte de ser director de urgencias, director de un departamento particularmente tan ajetreado. Esa es la parte más difícil. La parte más difícil es la parte humana, no tanto el paciente, sino toda la demás gente que conforma el departamento. Sí, claro. Y bueno, y siguiendo con este tema, me platicaste que tuviste una misión a Siria. ¿Nos puedes platicar cómo, cómo empezó, cómo es que nació esta misión y qué es lo que tuviste que hacer? Bueno, obviamente no puedo decir tantos detalles, No. obviamente porque la misión sigue ahorita en Siria. Yo, obviamente por razones familiares, estoy aquí en México y me dieron el tiempo de estar libre. Pero como ustedes saben, el 30 de abril hubo una masacre de la comunidad drusa en Siria. Esto por los islamistas que tomaron control de Siria, despojaron a Assad y estos nuevos militantes que, aunque pensamos que tal vez el gobierno nuevo podamos tener alguna oportunidad de paz, estos no tienen control sobre los militantes, no tienen control sobre esta gente que son islamistas, o sea, que no creen en nada más que el Islam, que en Alá, y si no crees en Alá, no debes de estar vivo. Y los drusos son una comunidad, son una religión que salió hace cientos de años del Islam. No sabemos mucho de esa religión porque son muy cerrados, pero muchos podrán saber de que hay una comunidad drusa también, digo, no vamos a ir grande, pero una comunidad drusa en Israel, que también ellos forman parte tienen servicio militar. Ellos son, o sea, judíos israelíes y judíos y israelíes drusos. Todos
van al ejército, bueno, deben ir al ejército, y por eso tenemos un nexo con la comunidad drusa muy grande. La comunidad drusa de Israel obviamente tiene familia a través de la frontera, es una línea, pero las familias están separadas por esa frontera. Y cuando ocurre esta masacre, nosotros, o sea, y también la comunidad drusa y la comunidad médica, no nos queremos quedar sentados. Yo en el ejército estoy en el hospital de campo, es el hospital que va a muchas partes del mundo cuando hay desastres naturales, y pedimos permiso al gobierno de que nos deje entrar a Siria. Esa parte de Siria ya está bajo control israelí, o sea, toda la frontera para prevenir, o sea, tener un buffer zone entre Siria e Israel. Y entonces entramos nosotros como hospital de campo, pusimos nuestro hospitalito de campo para poder recibir a todas estas personas que fueron lesionadas, que sobrevivieron pero intensamente lesionadas y que necesitaban tratamiento médico y no les iban a dar tratamiento médico en Siria. No podían ir a Quneitra, a Damasco para recibir tratamiento, y en muchos casos amputaciones, infecciones por balas que todavía tenían en el cuerpo. Y entonces nuestro trabajo fue obviamente dar el tratamiento primario para prevenir que se complique y transportar a estos drusos sirios a los hospitales en Israel a recibir tratamiento definitivo, cirugías, amputaciones. Y bueno, continuamos con esto hoy en día. Digo, hubo otra masacre hace mes y medio más o menos, y seguimos haciendo un trabajo muy fuerte porque no tienen medicina ahorita, no tienen acceso a medicinas, las medicinas nos llegan, tienen doctores, pero los doctores que tienen ellos no tienen tecnología, no tienen casi nada, todo lo hacen a base de entrevista nada más y dicen es que puede ser esto o el otro. Y por eso hoy en día nuestro trabajo es no quitarles su medicina, es fortificar la medicina que tiene la comunidad siria drusa, darles apoyo y, como siempre, o sea, quitarles sufrimiento. Son nuestros hermanos del otro lado de la frontera y nuestra meta es reducir su sufrimiento. Y cuando ustedes llegaron, ¿cómo los recibieron? Digo, la pregunta parece obvia, pero la verdad yo creo que no es. Bueno, o sea, obviamente hubo una logística muy grande en donde había ya comunicación entre los líderes de la comunidad drusa en Siria, los líderes de la comunidad drusa en Israel, en el Golán, y obviamente el ejército. Antes de que nosotros llegamos, también el ejército ya estaba ahí, ya estaba apoyándolos, o sea, la forma más básica médicamente y dándoles seguridad. Yo creo que lo apreciaron mucho, también nos ayuda mucho de que en términos de lenguaje, aunque sé un poco de árabe, lo que necesito para preguntar cosas médicas, no es suficiente. Pero afortunadamente también hay doctores drusos, enfermeros, paramédicos que están o en nuestra unidad o en otras unidades que vinieron a apoyarnos también. Y todos fuimos voluntarios, básicamente. O sea, sí tenemos obligación de presentarnos al ejército, pero nosotros les hablamos, queremos ir. Y entonces nos mandaron la carta diciendo, ok, tienes obligación de ir porque quisiste ir. Entonces todos realmente llegamos como voluntarios. Entrar a Siria fue una experiencia muy interesante. Nunca pensé, creciendo en México, que iba a estar portando uniforme de un país, entrando a otro país en el que estamos en guerra. Entramos obviamente de una forma muy coordinada, en una caravana militar, y cuando llegamos allá empezamos a poner todo y de repente como vemos que viene una ola de gente del pueblo de Siria a ver a los doctores israelíes. Y llegamos y entraron, obviamente pasan como seguridad ahí para asegurar que todos son sirios, porque una de las cosas que nos daba mucho miedo es de cómo, o sea, sí suena un poco discriminatorio, pero cómo pueden saber que son drusos y no son islamistas escondidos, o sea, y que vienen a hacernos un atentado. Entonces todo el tiempo teníamos un poquito de eso atrás de, o sea, pensando, puede ser esto una posibilidad.
pero una vez que llegaron con nosotros y vimos sus sonrisas de vernos, o sea, no nos teníamos que comunicar con palabras porque nos sonreían, nos traían regalos, nos traían cerezas, nos traían comida, o sea, que estaban felices de que Israel, el ejército israelí y los doctores israelíes estaban ahí para ayudarnos. Fue una experiencia, o sea, en 5 segundos toda esa preocupación se te quita porque te das cuenta que estás tratando a tus hermanos. Y ellos de la misma forma, o sea, no podías comunicarte, venía el traductor, te trataba de traducir y te das cuenta de que lo que te estaba diciendo el traductor ya no era importante, ya lo habías, ya con la sonrisa, viendo a los ojos a la persona, ya sabías qué es lo que le molestaba, ya sabías que nada más de verte ya se sentía mejor. Y eso es algo que es realmente increíble. Y bueno, obviamente Google Translate, hablando de tecnología, nos funcionó muy bien. Israel, una de las cosas que hizo primero, puso antenas de celular en esa zona para que tengamos comunicación todo el tiempo. Entonces, de esa manera nos podemos comunicar. Y como nosotros también tratábamos de decir unas cuantas palabras en árabe para preguntarles en dónde te duele, cuánto tiempo, quién eres, quién es esta persona, cosas así. También ellos se notaba que estaban tratando de aprender unas cuantas palabras en hebreo para decirnos. Y más que nada las palabras que nos querían decir todo el tiempo eran palabras de gratitud. Gracias, buenos días, adiós, o sea, todas esas cosas. Para ellos era importante enseñar que nosotros éramos bienvenidos en Siria. Éramos bienvenidos en su área, en su cordillera que tienen en Siria. Ellos querían a Israel, no querían a Siria. Y eso es muy interesante porque en la comunidad drusa, uno de los principios de la religión drusa es el amor a la patria, el nacionalismo. Y para que un druso o una comunidad drusa cambie su nacionalidad, por lo tanto, por lo menos en mente, queriendo ser israelí en vez de ser sirio, quiere decir que nosotros estamos en un muy buen papel y han estado viviendo un periodo muy difícil en donde que no pueden vivir en su país y profesar su propia religión. Y eso nosotros vemos ese paralelo también. Pero qué conmovedor bueno, las escenas que te tocó vivir diferente, ¿no? En otro país, aunque has hecho diferentes experiencias, ¿no? De médico, pero ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en esta misión? Es muy difícil saber cuál es un aprendizaje, o sea, pero hubieron muchas cosas, hubieron aprendizajes obviamente médicos, porque llegamos y nos dimos cuenta que nos faltaba material, entonces estilo Cruz Roja Mexicana, empecé yo a hacer diferente, o sea, adaptar material para hacer otra cosa. O sea, como MacGyver, o sea, como urgenciólogos siempre somos los MacGyvers del equipo. Y el otro aprendizaje, obviamente, más grande es el aprendizaje humanitario. Ese día aprendí que era soldado, era médico, pero fui a una misión diplomática. Por más que mi misión era médica, mi misión era de seguridad para el Estado de Israel, fuimos como embajadores de Israel a una población que no nos conoce, que nos ve de lejos. Quién sabe qué ven en las noticias, digo, mucho menos probablemente tienen menos influencia en esas noticias que el mundo islámico, pero nosotros poder llegar y enseñarles que también somos humanos, o sea, nos reímos igual, lloramos igual, poder darles nuestro tiempo, compartir comida con ellos. Al principio sí nos habían separado mucho para seguridad. Después, o sea, traíamos a los niños y teníamos chocolates, Mecupele, todo Pesexman, y les dábamos los chocolates y estaban encantados. Y al día siguiente nos traían nosotros cerezas o la pita drusit y el pan con sátar y todo. La verdad fue una experiencia inolvidable porque sí hemos tenido oportunidad de ir a otros lugares. Pero aquí fue la frontera, fue una comunidad que de igual manera que nuestra comunidad en Israel,
sufrimos el 7 de octubre, ellos sufrieron el 30 de abril. Y por las mismas razones, porque no nos quieren en esta zona. Somos diferentes y no nos quieren. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros podemos enseñarles que juntos, y si cooperamos, no necesariamente militarmente, pero cooperamos como una comunidad, y enseñar, y lo que nos ofende mucho también es que los drusos, lo que hicimos nosotros no salía en las noticias fuera del mundo. En Israel salió un poquito, pero fuera del mundo no salía. La masacre de los drusos, que fue un intento a genocidio, nadie habla de ello. Entonces, para mí es muy importante salir después de haber estado ahí y platicar esta experiencia y hablar del genocidio druso, porque también es importante hablar de que las noticias no dicen la verdad. Nuestras noticias, las noticias de ellos, tenemos que realmente estar un poco más abiertos a qué es lo que pasa en el mundo. Y yo creo por eso fue una misión diplomática, porque realmente estando, o sea, como dicen en inglés, boots on the ground, o sea, estando ahí, realmente ves que las cosas son diferentes. Te preguntaría, ¿tú crees que la medicina puede ser un puente para tejer la paz? Definitivamente. O sea, este es un ejemplo, pero todo hospital en Israel es un ejemplo. Nosotros trabajamos juntos día y noche en las situaciones más difíciles, en urgencias todavía más, porque una vez ni te conoces, o sea, son gente que llega nueva y estás trabajando con la misma meta, con los mismos principios como personal de salud, quitar el sufrimiento, y no importa si la persona de al lado, y te das cuenta que estás haciendo una resucitación, uno es judío, uno es cristiano, uno es druso, uno es musulmán, todos estamos trabajando ahí, no nos importa quién es quién, tenemos nombres, nos hablamos por nuestros nombres, vamos, después de hecho, muchos de nosotros vamos a comer juntos muchas veces, o comemos ahí en urgencias, nos traemos todos, y cada quien trae lo que es, o sea, típico de su familia. Es un puente, y lo ves en muchos hospitales en Israel. En un lugar en donde se ve mucho en Israel es en Haifa. Haifa es una ciudad multicultural, pero de tolerancia, porque en Jerusalén desafortunadamente sí es multicultural, pero hay mucho odio. Y en Haifa podemos ver cómo la gente convive, y no solamente convive porque se toleran, porque son amigos. Salen juntos a divertirse. En los hospitales siempre tratamos de hacer una vez al año, por lo menos, un tipo de evento donde vamos a algún lado a hacer algo divertido, o sea, para estar juntos, pero fuera del hospital. Y nos damos cuenta cómo somos todos amigos, o sea, no somos amigos, somos hermanos. Sí podemos estar no podemos estar de acuerdo con ciertas cosas políticas, sociales, etcétera. Pero de la misma forma en que mis mejores amigos y yo tal vez no estamos de acuerdo quién quiere que gane el mundial. Claro. Entonces, no por eso nos tenemos que matar. Y nos vemos en los hospitales, ese puente, ese nexo, y no voy a decir que es un puente, porque un puente significa de que hay algo en medio y que no lo puedes cruzar, necesitas algo que te ayude a cruzarlo. Estamos ahí, estamos juntos, estamos en el río nadando juntos. Y la medicina realmente es algo que nos permite hacer ese nexo, y de una forma tan natural, porque nuestro primer principio, nuestra primera meta es la misma. Y cuando tienes algo tan fuerte que te unifica, lo demás no importa. Bueno, yo te agradezco. La verdad es que me conmoviste y me hiciste también aprender, y eso pues la verdad se agradece. Yo por último tengo esta pues inquietud de, hay organizaciones médicas mundiales que también van a los lugares o de desastres o de guerra. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? No quisiera nombrar, pero quisiera tu opinión acerca de estos
de estas organizaciones que pues también mandan a sus médicos y bueno, pues a veces tienen que trabajar así como tú, con una infraestructura o que no hay o muy limitada. ¿Qué opinas de la parte médica y la parte, pues, no sé si es política o no sé cómo llamarlo? Bueno, yo participé en varias organizaciones aparte del hospital de campo del ejército de Israel. Y, y mi opinión ha cambiado un poco, tanto para bien y para mal en ciertos aspectos. Obviamente no voy a decir, no voy a nombrar ninguna organización. Primero que nada quiero decir, yo creo que en esencia o principalmente todas las organizaciones tienen como meta ayudar. Si alguien dentro de la organización tiene otra meta escondida personal, no sé, es algo que muy desafortunado que puede llegar a pasar y puede pasar en cualquier organización. Sin embargo, yo creo que todos tienen ganas de ayudar y van con buenas intenciones. El problema es viéndolo yo del otro lado. Obviamente nosotros llegando como una organización militar, eh, la forma en que nos organizamos es militar, es mucho más organizada, tenemos todo planeado, planeamos antes de llegar y poner nuestro campamento, hacemos seguridad, llegan ingenieros, ven el área, llegan de seguridad, ven que todo está seguro, si hay alguna montaña y alguien puede hacernos daño por ahí, tenemos suficiente agua, porque muchas organizaciones llegan y dicen, sí, vamos a ayudar, y de repente crean más problema porque ahora llegaron 200 personas a ayudar y esas 200 personas necesitan aproximadamente 5 litros de agua diarios. O sea, no nada más para tomar, para cualquier cosa, cualquier actividad, en un día bueno, 5 litros. O sea, estamos hablando de que aquí estamos hablando ya toneladas de agua que necesitamos invertir en gente que no planeamos que estén ahí. Y llegan sin agua y tienen que sacar el agua de ahí. Nosotros, por ejemplo, llegamos con nuestra planta de desalinización, nuestra planta donde podemos tomar agua y reciclar agua, podemos sacar agua de los aires acondicionados, podemos sacar agua, tomar esa agua, filtrarla, agregarle sales y utilizarla para tal vez no tomar, pero para otras cosas. Entonces, esa logística muchas veces falta en estas organizaciones. Y con las buenas intenciones con las que pueden llegar, pueden unas veces causar más daño. Especialmente porque nosotros llegamos coordinando, nuestra unidad coordina mucho con las Naciones Unidas. De hecho, uno de los parches que tenemos nosotros en nuestro uniforme es aprobado por las Naciones Unidas. Fuimos el primer hospital de campo de nivel 3, 4 que fue aprobado por las Naciones Unidas. Y de esa manera nosotros tenemos acceso un poco más a la logística y la coordinación. Y cuando llegan otros hospitales de campo, ya sea Cruz Roja, menciono Cruz Roja porque siempre están ahí, una de las cosas que hacen nuestros coordinadores, o sea, el coronel Marín, que es el jefe de la unidad, es ver cómo nosotros podemos ayudar más. Ver cuál es nuestra capacidad, cuál es la capacidad del otro hospital de campo, cuál es la capacidad que todavía permanece en ese territorio y cómo podemos coordinar para hacer todo mucho más eficiente. No queremos competir porque muchas veces es lo que pasa, las organizaciones compiten tanto por la cámara como por los pacientes, como por en dónde establecerse y eso causa mucho conflicto porque entonces no hay coordinación y podemos llegar a hacer daño. Entonces, muchas veces, aunque haya buenas intenciones, pueden hacer daño y lo más importante es hacerlo de una forma coordinada. Y sí, digo, no estoy diciendo que si un médico que me está escuchando aquí, que quiere algún día ayudar, no lo va a hacer porque tiene miedo de hacer daño. No, hay que ver con quién pueden ir, que pueden hacer daño. Con mucho gusto pueden contactarme a mí si algún día alguien les puedo recomendar si sé de algo, tanto con organizaciones en Israel o afiliadas a Israel o otras organizaciones que conocemos con las que trabajamos que pueden también ellos ir, con mucho gusto. Es algo que realmente como médico o también no médico, digo, una de las personas más importantes en nuestra unidad es un payaso. Wow.
Entonces, él, la verdad, nos ayuda a nosotros también, porque unas veces después de estar viendo, después de estar cansado, unas veces quieres reírte y realmente él se da cuenta. O sea, es un payaso, pero es el mejor psicólogo de la unidad. Y con los niños, ayuda mucho a los niños, porque una vez llegan los niños, pero la mamá está lesionada y ven a la mamá sufriendo y el payaso los puede distraer. Entonces, una vez nos damos cuenta que no ser médico quiere decir que eres la mejor persona para dar tratamiento Sí. y para quitar el sufrimiento, porque una vez el sufrimiento no es algo físico y por eso hay tantas gentes que van a estas misiones, psicólogos, ingenieros, para poder ver cómo poder sacar agua de nuevo, la saneación de todo, o sea, el cólera es una de las cosas que pasan después de un terremoto, que se nos olvida que no somos como médicos los mejores que pueden prevenirlo, es un ingeniero que puede hacer un canal para sacar esa agua contaminada lo más lejos posible del área en donde está la gente. Bueno, o sea, me dejaste, la verdad, muy, muy impactada con todo esto, porque uno dice, ay, sí, bueno, qué bonito, pero tiene alrededor de una misión así, tiene muchísimas aristas, bueno, hasta el payaso, qué fantástico. Bueno, nuevamente yo la verdad te agradezco mucho esta oportunidad de aprender y bueno, pues la gente que esté interesada en contactar a Dani, ya después les daremos los datos. Sí creo que sería interesante no nada más aprender de él, sino compartir con él alguna inquietud que alguien tenga o que quiera hacer una diferencia. Bueno, pues aquí tuvimos la gran oportunidad de, de, de conmovernos con toda tu trayectoria y lo que estás haciendo. Bravo. Gracias, Brania. Gracias. Muchas gracias por el honor Muchas de ser gracias. entrevistado.